Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Code Talk for Developers de la temporada 2020. Pues bien, esto que tengo en la mano es una placa microbit creada por la BBC. Sí, la de las noticias. Y además, por si no lo sabéis, y si ya tenéis una edad como yo, no es la primera vez que la BBC saca un ordenador. De hecho, algunos aún recordamos el famoso BBC Micro. Pero bueno, esto es otra historia. Vamos a centrarnos en el microbit, que es esta plaquita que podéis ver aquí. Esta pequeña placa es muy interesante, no solo por su precio, sino por sus características. Entre ellas, además de un procesador ARM Cortex M0 de 32 bits y a 16 MHz, también tiene un pequeño display de 5x5 LEDs que podéis ver aquí. Y además, y lo más interesante, es que también tiene un puerto de comunicaciones Bluetooth BLE. Sabéis que BLE significa Bluetooth Low Energy. Y además, debido a su gran popularidad, existen una cantidad enorme de recursos, como por ejemplo lenguajes de programación como el C++, Lisp, Basic, etcétera. Pero también unas herramientas muy útiles, como por ejemplo destinadas a Python o JavaScript, entre otros. Pues mi buen amigo y responsable de Ideas Locas, Pablo González Pérez, al que ya conocéis muy bien, ha elegido esta plataforma para realizar algunas pruebas de auditoría de seguridad aprovechando las características que antes hemos mencionado que tiene esta pequeña placa microbit. Para crear estas pruebas, Pablo ha utilizado la plataforma de Microsoft llamada MakeCode, que es un entorno visual muy parecido a Scratch, donde podemos programar utilizando diferentes bloques de funciones ya creadas de forma predeterminada, ¿no? Pero bueno, será mucho mejor que Pablo no lo explique, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué vas a enseñarnos hoy utilizando esta fantástica herramienta como es la placa microbit? Hola, Fran. Bueno, en primer lugar, un placer estar otra vez aquí con los Code Talks que llevamos desde Ideas Locas. Y hoy vamos a tratar el tema de Bluetooth Low Energy y todo lo que hemos estado trabajando pues, prácticamente este último año en el departamento, incluso más de este último año. Y bueno, quería comentaros o hablar un poco sobre MakeCode y las microbit, ¿no? Las microbit son unas placas, como tú has comentado, pues muy interesantes por su bajo coste y por todos los elementos que disponen. Y nosotros las empezamos a utilizar para temas de análisis de Bluetooth, de BLE, ¿no? Las utilizamos con una herramienta llamada BTLJack para el tema de auditoría y poder auditar sistemas con BLE. Y luego pues también las pusimos bueno, luego hicimos una herramienta que se llama Hometown, que hemos hablado de ella en los Code Talks, donde también pues utilizamos temas de BLE. Y bueno, las microbits nos han permitido pues, jugar mucho y también con el lenguaje MakeCode, o plataforma, mejor dicho, MakeCode, pues tenemos un lenguaje de bloques que Microsoft proporciona para poder pues, integrar soluciones o programas dentro de las microbits y vamos a ver un poco cómo desarrollar nuestras propias pruebas con BLE dentro de la microbit gracias a MakeCode. Lo podemos hacer en el lenguaje de bloques o lo podemos hacer también en JavaScript y luego pues varias pruebas de lo que hemos ido haciendo, ¿no? Hemos estado en diferentes eventos tratando la tecnología BLE. Hemos estado, por ejemplo, en el CyberCamp, donde tenemos un taller sobre auditoría de Bluetooth Low Energy, utilizando microbits, utilizando este tipo de soluciones y utilizando programas hechos con MakeCode que simulaban pues, aplicativos y hardware real. Hemos estado también pues, en Rutez este año, en RootedCon, hablando una charla sobre los dispositivos y la seguridad, ¿no? Haciendo una evaluación de la seguridad BLE en los dispositivos que están alrededor nuestro, porque aquí la gracia está en que el mundo BLE está alrededor nuestro, ¿no? Lo tenemos en casa, lo tenemos en la oficina, lo tenemos constantemente alrededor nuestro. Y bueno, también hemos estado en otros eventos como Cellcon este año, donde también hemos dado un taller sobre esto, hemos estado también en Baja Negra, bueno, pues al final en diferentes sitios tratando con esa tecnología. Incluso en Black Hat, y luego veremos un ejemplo, en Black Hat Europa el año pasado, a finales de año, pues estuvimos también con Hometown y uno de los ejemplos que poníamos de Hometown era cómo podíamos hacer uso de los módulos BLE para poder hacer auditoría. Y siempre con nuestras microbits en la mano, ¿no? Y con MakeCode que nos ha ayudado bastante. Entonces queremos enseñaros lo sencillo que es hacer programas con MakeCode y cómo podéis hacer pruebas con la tecnología BLE.
Antes de hablar de MakeCode y de enseñaros los programas y cómo meter programas en Microbit, eh, creemos que lo interesante es hablar de Bluetooth Low Energy y el por qué empezamos a trabajar sobre ello, ¿no? Como he dicho antes, pues Bluetooth Low Energy es una tecnología que se encuentra alrededor nuestra en casa, en el hogar, en la oficina, en una gran cantidad, en el coche, en una gran cantidad de sitios. Y es un protocolo inalámbrico muy utilizado y que creemos que, bueno, queríamos ver la seguridad que este proporcionaba, ¿no? Y bueno, al final Bluetooth Low Energy permite la comunicación entre dispositivos con un bajo consumo, ¿no? Que es realmente lo interesante aquí, pero ese bajo consumo, ese rendimiento, pues hace que la velocidad de transferencia también sea baja. Utiliza la banda de 2,4 GHz, utiliza 40 canales, ¿vale? 40 canales donde se divide en 3 canales de advertisement, anuncio, y 37 canales de datos, ¿no? Del 0 al 36 decimos que son canales de datos y el 37, 38 y 39 son canales de anuncio. Esto se utiliza, así brevemente, se utiliza para que un dispositivo pueda decir al resto del mundo: hola, soy un dispositivo Bluetooth y estoy aquí. Se utilizan esos 3 canales, el 37, el 38 y el 39, para poder notificar ese tipo de anuncio. Y una vez que tenemos la conexión ya con ese dispositivo, utilizaremos del canal 0 al 36 para enviarnos datos. Bien, como veis aquí pintado, bueno, se ve mejor aquí, tenemos las frecuencias, tenemos los canales. Si os fijáis, el 37, el 38 y el 39 no están en frecuencias seguidas, hay unas diferencias, pero desde el punto de vista lógico, el canal 37, 38 y 39 son de anuncio. El resto, fijaros, del 0 al 36 son canales de datos, ¿vale? La diferencia de frecuencias es de 2 MHz entre canal, y el canal del 0 al 36 utilizaremos para enviarnos datos. Esos datos no van a ser solamente por un canal, sino que se van a utilizar todo el espectro para decidir un patrón, ¿vale?, en la comunicación entre el equipo que envía y el dispositivo que recibe, y iremos saltando de canales, ¿vale? Entonces, el patrón de saltos al final lo que intenta es evitar las colisiones. Vamos a utilizar esos 37 canales de datos, del 0 al 36. Y tenemos un concepto que se llama hop interval y hop increment. El hop increment es el incremento del salto, es decir, cuando se decide ese patrón de saltos, que se decide en la conexión entre los dos dispositivos BLE, pues tenemos un valor que nos va a indicar cuánto vamos a incrementar en canal. Por ejemplo, vamos a empezar en el 3 y luego vamos a sumarle 11 y luego vamos a sumarle otros 11 y luego otro 11 hasta que lleguemos al final y volvamos a empezar. Y luego tenemos el concepto de hop interval, que es el intervalo de salto, es cada cuántos milisegundos vamos a cambiar de canal, ¿vale? Esos son conceptos de BLE bastante interesantes y al final pues lo que vamos a describir es algo así, como veis en la imagen, ¿no? Pues vamos a empezar en un canal, vamos a pasar a otro y siempre hay una frecuencia, un incremento de salto, mejor dicho, un intervalo de salto que se decide en milisegundos. Ese es un poco el patrón de saltos que vamos a definir al principio en la conexión, y para ello se utilizan dos tipos de algoritmos. En la versión 4 de Bluetooth o 5, pues podemos utilizar el algoritmo 1, en la versión 5 hay un algoritmo 2 que está mejorado, pero fijaros lo sencillo que es esto. ¿Cómo decimos en qué canal vamos a transmitir el dato? Pues tanto el dispositivo que emite como el que recibe debe conocer este algoritmo. Lógicamente se ponen de acuerdo a través del patrón de saltos, el map channel también, y lo que vamos a utilizar es el canal en el que estoy más el incremento de salto, ese hop increment, mod 37. ¿Por qué mod 37? Porque tenemos 37 canales de datos, con lo cual es un proceso circular. En el algoritmo 1 es bastante sencillo decidir el canal. En el algoritmo 2 quiero recordar que le metían un tema de aleatoriedad para no ser tan predecible el patrón. Bien, antes de enseñaros el MakeCode, pues también queríamos enfocar el tema del sniffing. Nosotros empezamos a hacer pruebas de BLE pues snifando tráfico, ¿no? Para snifar tráfico se puede hacer de dos maneras. Podemos tener un dispositivo Android, el cual nos permite directamente desde el propio sistema operativo, ¿vale? Hay una funcionalidad, una feature dentro de Android que os permite
habilitar lo que es Bluetooth, HC y Snoop, y eso va a registrar en un backup en el dispositivo todo el tráfico que va a generar cualquier aplicación o el sistema operativo que generen a través de Bluetooth, ¿vale? Se almacena todo en un backup y ahí lo tendríais disponible para poder observarlo. Entonces es una forma de snifar localmente. Es como si tuviéramos un Wireshark instalado en el Android y pudiéramos snifar todo ese tráfico. Bueno, luego tenemos la opción B, ¿vale? Es decir, bueno, pues ahí tenéis la ruta donde se almacenan /Android /data y se almacena un fichero .log, si eso lo renombráis luego a backup, pues ya os vale. Y luego tenemos un caso B, donde, bueno, utilizando la microbit y utilizando BTLJack, pues que yo ya digo que instalarlo es muy sencillo, porque tenéis que instalar la aplicación BTLJack en vuestro equipo y con la opción enchufar la microbit por USB se va a reconocer como una unidad de disco y simplemente pues ejecutando BTLJack -i se va a instalar la aplicación dentro de vuestra microbit. Entonces convertiréis vuestra microbit en una herramienta de auditoría y de sniffing de BLE. Hay diferentes modos de snifar. Podéis snifar conexiones nuevas. O sea, colocáis la microbit en modo monitor de tarjeta inalámbrica de Bluetooth y empezáis a ver todo lo que hay alrededor y podéis detectar conexiones nuevas. O podéis ya snifar incluso conexiones existentes, ¿no? Es decir, bueno, me puedo conectar a una conexión existente y puedo empezar a seguir ese tráfico de datos. Bueno, lo que veríamos es algo parecido a esto. Fijaros, aquí estamos capturando con BTLJack y una microbit pues lo que es la conexión de una nueva, el paquete de conexión de una nueva conexión entre dos dispositivos BLE. Ahí vemos la dirección SMAC de los dispositivos, vemos arriba, vemos la dirección de acceso, vemos el CRC, el hop interval que comentábamos antes, el hop increment, el mapa de canales, bueno, diferente información y luego los paquetes de datos los vamos viendo tal cual. Con BTLJack lo bueno es que podemos también redirigir todo el tráfico a un backup y poder analizarlo después con Wireshark. Eso es algo bastante interesante. No es el objetivo de esta charla focalizarnos mucho en cómo se hace todo eso, porque ya podemos luego dar enlaces a los talleres donde se explica paso a paso un poco toda esa temática, como talleres como el de Cybercam, en la auditoría y hacking BLE de Cybercam, pero bueno, estamos más enfocados en esta talk en enseñaros la microbit y los programas que podemos hacer con ella, pero sí que veáis un poco el resultado también de lo que podemos hacer. Vale, luego aquí este sniffing que estamos haciendo del aire ya depende de si la conexión BLE va cifrada o no va cifrada. Es decir, si va cifrada, pues estamos capturando datos, pero que al verlo luego con un Wireshark, con un analizador de tráfico, no podríamos ver lo que hay dentro, porque estaría cifrado. O si el tráfico no está cifrado, pues ocurriría como en cualquier conexión, por ejemplo HTTP, que veríamos el tráfico y los comandos que se han ido enviando entre el dispositivo que emite datos y el que recibe datos. También vamos a ver un ejemplo donde se puede craquear, ¿no? Depende cómo configuremos, por ejemplo, luego el dispositivo BLE y el software que vamos a generar con MakeCode, pues se podría también utilizar herramientas como CrackLE para hacer un cracking del PIN, ¿no? del BLE. Eso siempre y cuando utilicemos proyectos donde hay un PIN. Hay un PIN, al final lo que estamos haciendo es meter una capa de cifrado para que el tráfico entre dispositivos BLE vaya cifrado. Si no hay PIN, no hay pairing, hay pairing pero van sin PIN, pues ahí ya no habría cifrado entre los datos y es algo bastante más común de lo que podemos pensar en el mundo Bluetooth. Genial, Pablo. ¿Puedes explicarnos ahora un poco cómo has creado esas herramientas utilizando el MakeCode de Microsoft? Ahora vamos con la parte de MakeCode. Bueno, como veis aquí, al acceder a este dominio, makecode.microbit.org, pues podremos ver algunos tutoriales y podemos ver otros proyectos. Y luego tenemos un área de My Projects, donde vamos a poder generar los proyectos y luego descargarlos e importarlos a la microbit. También si tenemos algún fichero con extensión .exe, porque al final es un fichero hexadecimal lo que vamos a subir a la microbit, pues podemos directamente importarlo, dar al botón de importar
y subir la solución ya generada. O si queremos crear un nuevo proyecto, pinchamos en New Project y bueno, en mi caso tengo ya importado el que quiero enseñaros. Bueno, fijaros que la parte del entorno de desarrollo pues tiene una simulación que está cargando aquí de la microbit, con este software que yo tengo aquí creado, pues qué es lo que sacaríamos por pantalla y un poco cómo interactuaríamos con este programa, con los botones y un poco con los pines y con todo lo que tenemos a nuestra disposición en el simulador. Lógicamente la parte Bluetooth aquí no podemos simularla, por lo cual solamente veríamos pues que mi programa carga una frase que es Smart Lock y luego aparece dibujado una especie de candado cerrado, ¿no? Bueno, tenemos aquí una serie de componentes de los que podemos interactuar con ella. Si por ejemplo queremos poner aquí un componente como tenemos aquí el Show Edge, pues pintaríamos lo que queremos pintar o que salga por pantalla. Es bastante intuitivo. Tenemos aquí, bueno, iconos predefinidos para mostrar. Bueno, tenemos muchas opciones. Al final, pues es un típico los print o bueno, los prints sí, de cualquier sistema, pues un poco por pantalla lo que queremos sacar. Tenemos algún tipo de bucles, aunque bueno, los bucles están aquí, como veis, componentes de bucles, todo con sus cajitas. Y bueno, el componente Bluetooth que lo tenemos aquí. Nosotros hemos utilizado para este programa 3 componentes, ¿vale? Tenemos al arrancar la microbit, al darle corriente, pues ¿qué es lo que hace la microbit? Bueno, pues prepara el servicio UART de Bluetooth, muestra por pantalla Smart Lock, como hemos visto antes, y deja mostrado un candado, ¿vale? Como vemos aquí. Luego tenemos la opción de cuando se conecta a un Bluetooth Connected, ¿no? Es decir, cuando se conecta un dispositivo Bluetooth a la microbit. La microbit en este momento va a estar emitiendo, desde este momento, va a estar emitiendo que soy un dispositivo conectable. ¿Y qué va a ocurrir cuando un dispositivo se conecta a la microbit, a un Bluetooth Connected? Bueno, pues vamos a utilizar una variable. Fijaros que aquí tenemos también el campo variables, donde podemos generar nuevas variables de manera muy sencilla. Vais a ver luego con JavaScript que si vosotros sois de programación pura, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Casi que jugar con los bloques. Pero lo de los bloques está bien para que cualquiera pueda empezar en este mundo. Y además es que pensar que la microbit está pensada para enseñar a niños de 10 años, ¿no? Salió en Reino Unido una apuesta de la BBC para llevar la electrónica, para llevar la programación a niños a partir de 10 años, creo recordar. Entonces, claro, el lenguaje que utilizaban pues es un lenguaje de cajas, como veis aquí, ¿no? Muy de bloques, muy sencillo, muy interactuable. Bueno, vamos a poner una variable aquí con conexión a 1 y mientras la conexión sea 1, pues lo que vamos a hacer es poner una variable data, pues que lo que me envíen por Bluetooth, ¿vale? Y el delimitador va a ser, o el fin de cadena va a ser una almohadilla. Esto lo podríamos haber seleccionado cualquier otro delimitador, pero bueno, pusimos almohadilla. Bueno, entonces, lo que me envíen, tras conectarse, lo que me envíen, el dato que me envíen, lo voy a almacenar por Bluetooth, lo voy a almacenar en la variable data y luego voy a decir si data es igual a este código de aquí, que es un código hardcodeado en la aplicación, tal cual, lo que voy a hacer es, ese es el código de desbloqueo del candado, como veis aquí. Entonces voy a mostrar un unlock y voy a pintar este candado. Si no, pues voy a mostrar un error por pantalla y el candado va a seguir estando cerrado, ¿vale? Fijaros que intuitivo, que sencillo, ¿no? Bien, luego cuando el dispositivo que está conectado por Bluetooth se desconecta de mí, es un evento nuevo. Pues este evento lo recojo en esta componente. Y lo que voy a mostrar por pantalla es simplemente un by. Fijaos que es un programa muy sencillo, pero al final estamos simulando la apertura de un candado a través de Bluetooth, ¿vale? Una cerradura electrónica, por ejemplo, donde tú con tu aplicación te conectas por Bluetooth y le dices, abre el candado o abre la cerradura. Estamos simulando, ¿no? Y el código, pues es este. Claro, esto sería muy vulnerable porque, primero, el código es fijo, por lo cual
en el momento que me hagan un sniffing, si la conexión no va protegida, pues ese código va a ir en plano por el aire. Alguien podría con una microbit también sniffar ese tráfico, como hemos visto antes, y poder ver ese código, ¿no? Os voy a enseñar luego un vídeo donde lo hacemos. Si por otro lado queremos proteger este proyecto, decir, oye, mira, el pairing tiene que ser de otra manera. Fijaros que aquí dice no pairing required, pero si queremos decirle, oye, mira, vamos a utilizar un passkey pairing. Si ponemos un passkey pairing, el pairing requiere de una clave de 6 dígitos. Eso significa que todo el tráfico entre los dos dispositivos Bluetooth va a ir cifrado. También vamos a ver un ejemplo con ello. ¿Vale? Y como con Crackle se puede craquear, ¿no? Lo primero que hay que hacer es sniffar una serie de cosas, ¿vale? Hay unos requisitos, pero si se sniffa todo ese tráfico, pues se puede luego craquear con Crackle. Vale, y luego vamos a ver también, pues si lo queremos directamente, yo prefiero trabajar con JavaScript. Pues al final, veis, los bloques se traducen en esto, ¿vale? Pues nosotros podemos trabajar directamente sobre este lenguaje. Vale, por ejemplo aquí, veis, nos van saliendo todas las opciones que tenemos, basic. Pues esta librería con todas las posibilidades que tenemos. Lo mismo con Bluetooth. Bueno, es más rápido de ver muchas veces qué puedo hacer con esto. Pues puedo hacer todo esto. Es más rápido. Al final veis que tenemos aquí el on Bluetooth Connected, on Bluetooth Disconnected, como ocurría antes con las cajas, y tenemos el programa principal, que sería el arrancar, que hace esto, ¿vale? Que aquí no hay ningún evento, sino que se corresponde con el bloque inicial, que es el on start, ¿no? ¿Qué ocurre cuando arrancamos, le damos corriente a la microbit? Pues eso se ve implementado aquí. Y como veis, al final es código JavaScript, no tiene mucho más. O sea que es bastante sencillo. La implementación y el transcribir de los bloques a JavaScript, como veis, es bastante intuitivo y se ve fácilmente. Bueno, pues vamos a ver ahora una serie de ejemplos. Ya os digo que esto se descargaría desde aquí. Esto nos genera un fichero .exe. Conectamos la microbit con USB al equipo. Se carga como una unidad, se monta como una unidad de disco y copiamos ese exe directamente en la raíz de la microbit, de la unidad de disco, por el USB y ya está. No tenemos que hacer nada más. Veríamos que la luz de la microbit empieza a parpadear muy rápidamente, eso es que está cargando el exe y ahí tendríamos ya cargado nuestro código. Vamos a utilizar el compound para poder, bueno, primero hacer descubrimiento BLE, como veis aquí. Vamos a sacar dispositivos que hay alrededor nuestra. Vamos a encontrar la microbit con el candado. Vale, ahí vemos ahí por nombre BBC microbit. Ahí tenemos con el candado puesto. Ahora mismo este tráfico está sin cifrar, es decir, la configuración del proyecto era con un no pairing. Ahora vamos a leer las características, vamos a conectar a la microbit con este módulo. Le ponemos la MAC que hemos descubierto antes del Bluetooth y lanzamos el módulo. Esto al conectar nos va mostrando todas las características. Nos vamos a fijar precisamente en una que tiene, pues ahí, le podemos subir o escribir datos, ¿vale? Y ahí tenemos el handle. Bueno, con otro módulo que tenemos en Compound, que se llama Write Characteristics, pues vamos a cargar el módulo y vamos a configurar el módulo para poder escribir los datos que a nosotros nos interesan. Lógicamente, con la microbit en modo con el BTLJack hemos podido sniffar el tráfico, ver el comando exactamente que tenemos que enviar, etcétera. Pero aquí estamos diciendo a qué característica tenemos que enviar esa información. Aquí vemos que introducimos el comando, tal cual venía en el programa hardcodeado del MakeCode. ¿Vale? Y también siempre con la almohadilla al final, se ve ahora, ahí,
Y luego, bueno, pues le enviamos la codificación en modo ASCII. Lanzamos el módulo, se conectará contra la microbit y veremos que el código es correcto. Ahí nos saca el mensaje de unlock, tal como está diseñado en el programa, y el candado abierto. Bien, pues ahora vamos a ver un segundo ejemplo, ya con el cifrado, el proyecto cifrado, la comunicación cifrada, y vamos a ver, hacer un uso del Crackle. Lo primero, ver la captura del pcap, ¿vale? Ahí veis el comando. Vamos a sniffar con 2 microbits que tenemos enchufadas al equipo. Utilizamos una aplicación móvil, ¿vale? Para poder escanear y conectarnos por BLE a la microbit. Y aquí veis pues todo el proceso de conexión. Y aquí nos pide algo que no nos pedía antes, y es un paging, ¿no? un PIN. Entonces, de 6 dígitos. Al introducirlo, pues ahí generamos esa confianza, ¿vale? Ahí vemos que la microbit nos marca un check. Claro, es que ahora tenemos el Smart Lock, lo tenemos ya configurado con el paging. ¿Vale? Entonces, toda la comunicación ahora va cifrada, en este caso entre el móvil y la microbit, va a ir la conexión cifrada. Ahí reinicia la aplicación, nosotros vamos a volver a conectarnos. Vamos a volver a conectarnos desde esta aplicación. ¿Vale? Nos vamos al UART TX Characteristics y mandamos nuestro código, que esto ya lo hemos hecho antes en el ejemplo anterior. El mismo código se envía. ¿Qué ocurre? La diferencia está en que esta captura nos va a salir cifrada y vamos a ver que no vamos a poder visualizar esa información. En el caso anterior, era el ejemplo donde no estaba cifrado, teníamos fácilmente con Wireshark visible esta información. El candado se ha abierto, como veis. Vale, ahora nosotros vamos a analizar qué es lo que ocurre en la captura, en el pcap. Y en el pcap nos encontramos esto. ¿Vale? Hay una parte que no está cifrada y ahí vemos la parte crítica. Justamente, un segundo, vuelvo para atrás, justamente ahí, ¿no? El pairing confirm, el pairing random, toda esa parte del intercambio de datos, ahí está todo el intercambio del pairing y el dónde comienza la capa de cifrado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el Crackle para, con esta captura, realizar, bueno, se puede utilizar dos formas diferentes, ¿no? Dependiendo de qué tipo de información tenga el paquete, pero puede hacer fuerza bruta o puede, aprovechándose de un fallo que hay, pues sacar rápidamente la clave. En este caso hemos obtenido el primer paso, es el segundo caso, y ahí tenemos el pcap descifrado. Entonces ahora cuando lo vayamos a ver, con el analizador de tráfico, ¿vale? Pues esto nos va a mostrar la captura en texto plano y vamos a poder encontrar fácilmente ese comando, esa clave que enviamos al dispositivo para poder abrir el candado. Entonces nosotros podemos simular ya esa información, como hemos hecho antes con el HomePound, por ejemplo, ¿no? Vale, pues bueno, pues esto es todo por mi parte. Esto es lo que quería enseñaros en el Code Talk de BLE, de MakeCode, de Microbit y todo lo que hemos estado trabajando. Luego hemos estado también trabajando con muchos más ejemplos sobre hijacking de sesiones en BLE, ¿no? O en propio jamming. Hay diferentes cosas, pero bueno, hay un mundo que se puede explorar, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Luego también pues, podéis hacer como nosotros con HomePound, de hacerlo vosotros el código. Así que podéis jugar un poco con todo esto. Y nada, me despido. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en la próxima. Un saludo. Pues Pablo, muchas gracias. Como habéis podido comprobar, no hace falta una gran inversión para conseguir emular escenarios para realizar auditorías de seguridad. Hoy día existe una gran cantidad de hardware que ronda los 40, 50 euros, el cual ofrece una gran cantidad de recursos como sensores, documentación, frameworks, etc., ¿no? Así que estos pequeños, digamos, dispositivos lo podemos utilizar en nuestros proyectos que, a pesar de su bajo precio, se comportan de una manera bastante profesional. Así pues nada más, esperamos que este Code Talk haya sido de utilidad y bueno, muchas gracias, buen verano y hasta el siguiente capítulo.